Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Luego de 7 años de dictadura, una guerra perdida, grandes deudas con acreedores extranjeros, denuncias por delitos de lesa humanidad, entre otras aberraciones, en el año 1983 los argentinos vuelven a votar. Y esta vez, la democracia llegó de la mano de Raúl Alfonsín. Ese 30 de octubre fue la primera vez que el peronismo perdió una elección nacional. Raúl Ricardo Alfonsín nació un 12 de marzo de 1927 en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Estudió abogacía en La Plata, en donde comenzó su militancia. El joven Alfonsín comenzó a formar parte del movimiento de intransigencia y renovación, una línea interna del radicalismo. En los años en los que el peronismo fue proscripto, ocupó múltiples cargos. Durante el gobierno de Arturo Frondizi, ocupó una banca como diputado para la legislatura bonaerense, uno de los puntos más importantes que marcó la carrera política de Raúl Alfonsín. Durante el gobierno de Arturo Illia, fue electo como diputado nacional. Llegada la Revolución Argentina, con la actividad política prohibida, luchó para reabrir el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires y fue detenido por eso. En 1975, fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para hacer frente a las violaciones que estaban llevando a cabo la AAA en la Argentina. En la última dictadura cívico-militar se opuso al conflicto de Malvinas, derrota que precipitó la caída del régimen de facto y llevó a que en octubre de 1983 se hiciera un llamado a elecciones presidenciales. Dentro de la UCR, Raúl Alfonsín impuso su candidatura acompañado por su compañero de fórmula, Víctor Martínez. En su campaña, expresó su propuesta de que el radicalismo sea una alternativa al peronismo, sin ser antiperonista. Su principal promesa era la de investigar y castigar la violación de los derechos humanos durante la dictadura. La UCR se proclamó vencedora, obteniendo un total de 52% de los votos frente a un 40% del Partido Justicialista. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente y la euforia popular se hizo notar en las calles de todo el país. Durante su presidencia, atravesó una aguda crisis económica y social, con un aparato productivo destruido, un bajo nivel de inversiones y sus manos atadas por los organismos financieros extranjeros. En estos años, se sancionaron la Ley de Divorcio y la Patria Potestad Compartida, se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En 1982, estalló la crisis de la deuda latinoamericana ante la moratoria de México. La deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975 a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. La inflación y la pobreza también habían aumentado. En 1985 llevó a cabo su promesa de campaña, el juicio a las juntas. Para quien quiera saber más sobre este enjuiciamiento sin precedentes, tenemos un video en nuestro canal sobre el tema. Ese mismo año se lanzó el Plan Austral, el cual creaba una nueva moneda, el Austral, y congelaba todos los precios de la economía. En un principio funcionó para detener la inflación, lo que jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985, pero para 1986 volvió a mostrar una tendencia ascendente. Poco podía hacer ya para detener la inflación. El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la ley de punto final, imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. La ley de punto final no fue suficiente y en Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar por oficiales que se denominaron cara pintadas, dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios días el país estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsín concurrió el 30 de abril personalmente a Campo de Mayo a reducir los insurrectos.
Horas después anunció: y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Parte del acuerdo de Alfonsín con los militares sublevados se concretó con la Ley de Obediencia Debida en 1987, que estableció una presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida, es decir, que los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores. Ambas leyes fueron objeto de crítica y repudio general. Presionado por la recesión económica, el creciente rechazo de los líderes sindicales, la falta de apoyo de líderes empresariales y el temor a un nuevo intento de grupos militares, Alfonsín anunció el adelanto de las elecciones presidenciales. Argentina pasó de la fase de recesión económica a la de hiperinflación, la cual llevó la pobreza a un récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año. Se dieron una serie de disturbios con olas de saqueo y violencia, provocando que Alfonsín ordenara el estado de sitio para pacificar la situación. El estallido social y las primeras planas de los diarios dejaron en claro que la figura del presidente ya no tenía el peso con el que había comenzado. Así que ahora sabes. Tras 7 años de la dictadura más cruel, tenebrosa y sangrienta de la Argentina, el triunfo de Raúl Alfonsín llegó para inaugurar una primavera política que poco duraría. Las medidas destructivas cometidas por las juntas militares dejaron pocos márgenes posibles para revertir la situación. Sin embargo, es necesario reconocer y celebrar el rol de Alfonsín, candidato electo por el pueblo que puso a disposición todas sus herramientas para recomponer a un país destruido y doblegado.